Separados de ti, Jesús, nada podemos hacer, Señor. Te damos gracias por tu Espíritu Santo, Señor, tu presencia divina, tu gloria, Señor, en medio nuestro. En el nombre glorioso de Jesús. Gracias te damos, Rey, en el nombre de Jesucristo. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Voltíese con su vecino y dígale de corazón, pero de corazón dígale, me da gusto mirarte. Dígale de todo corazón, me da gusto mirarte. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Hermoso, hermanos, es cuando nos reunimos para alabar el nombre de Jesús. Amén. Yo me recuerdo siempre cuando el salmista decía, yo me alegré con los que me decían. Aleluya, es una alegría, amén. Si hay una razón por qué estar alegre es porque estamos alabando a Jesús. Abra su Biblia, hermanos, en el Evangelio según San Lucas, capítulo 18. Vamos a estar compartiendo, hermanos. Lucas, capítulo 18, el versículo... Perdón. Es Lucas 11, pero también el 18. Pero vamos a ver en el 11. Lucas 11, el verso 1. Si lo tiene, diga amén. Y si no lo tiene, solamente escúchelo. ¿Está bien? ¿Ok? En el nombre de Jesús. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. Diga conmigo, Jesús estaba orando en un lugar. Y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar. Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Yo quiero que diga juntamente conmigo, Señor, enséñame a orar. Amén. Ocupen su lugar, hermanos, dándole la gloria a Jesucristo. Señor, enséñame a orar. Enséñame a orar. Gloria a Dios. Aleluya. Con la tecnología, a ver, ven, ayúdame por favor, porque me dijeron cómo hacerlo y ya no sé cómo hacerlo. ¿Ustedes creen? Aleluya. Ready? Oh, okay. Thank you. Enséñanos, ¿a qué dijo el Señor? ¿Le dijeron al Señor? Hermano Jonathan, vente para acá porque te vamos a sentir allá solito. Vente acá para que hagamos más calor entre todos. Decíamos, hermanos, que si hay algo que tenemos que hacer bien, tener bien claro y bien definido en nuestra vida como creyentes en Dios, que la oración no es una opción para el Hijo de Dios. La oración es un mandamiento. Tenemos que recordarlo. Los mandamientos, todo aquel que sirve a Dios no tiene la opción de decir si lo quiero obedecer, no lo quiero obedecer. Si verdaderamente usted es hijo de Dios, lo tiene que obedecer. Si no es hijo de Dios, pues entonces no lo tiene que obedecer. Pero como hijo de Dios es una necesidad. Y Jesús precisamente en el capítulo 18 de Lucas, que iba a leer anteriormente, Él dice precisamente estas palabras hablando de la oración. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar.
¿Orar cuándo? Orar siempre y no desmayar. El día de hoy, hermanos, vamos a estarnos enfocándonos en esta parte. Decíamos la semana pasada de que Dios, fíjese bien, si yo deseo que Dios trabaje en mi vida, yo necesito orar. Si yo deseo que Dios trabaje en mi vida, yo necesito ¿qué? Orar. Una de las cosas, hermanos, que hace días, no me recuerdo, compartí en uno de los hogares y les decía que para mí la oración es como, dijéramos en cierta manera, como el oxígeno para el cuerpo. Un cuerpo que no tiene oxígeno, ¿cuánto tiempo puede vivir? O sea, es cuestión de segundos. La oración, hermanos, para nosotros debe de ser de esa forma, como el oxígeno, que si no hay la oración en nuestra vida, sintamos que nos estamos muriendo espiritualmente. Que tengamos la necesidad de orar. Y el mejor ejemplo que nosotros encontramos en esto siempre es nuestro Señor Jesús. Al Señor nosotros lo encontramos una cosa muy interesante. Normalmente, si uno se toma el tiempo para leer, se da uno cuenta de algo. Miren, primeramente vemos, hermanos, que comúnmente el Señor Jesús oraba solo. Diga conmigo, oraba solo. Porque la oración es algo personal. Hay cosas, hermanos, que muchas veces quizás a lo mejor el esposo ni siquiera se anime a decirle a la esposa, o viceversa, la esposa no se anime a decirle al esposo, o los padres a los hijos, o los hijos a los padres, pero a Jesús usted y yo le podemos decir todo. ¿Me escuchó bien? Todo se lo podemos decir a Él. Y en Jesús miramos nosotros, hermanos, que comúnmente Él oraba a solas. Él lo hacía, miramos tres formas como Él lo hacía. Una, dice que se levantaba muy de madrugada. Y cuando hablamos de muy de madrugada, hermanos, para lo que es en el oriente, el día normalmente por ahí como a las 5:30 de la mañana ya está iniciando. Y dice la Biblia en algunos pasajes que Él se levantaba antes de que viniera el sol. O sea, pudiéramos decir por ahí las 4, las 3 de la mañana. Entonces se levantaba de madrugada. El salmista decía de esta forma: de madrugada te buscaré. Luego también miramos cómo Jesús, hermanos, dice la Biblia que se iba y se iba Él solo a orar, y se iba por la noche a orar. Entonces lo hacía de madrugada, también lo hacía por la noche. Y otro pasaje nos dice que Jesús oraba toda la noche. Bueno, si nosotros analizamos algo interesante, quiero que ustedes consideren lo siguiente. Si Jesús lo hacía de madrugada, era antes de que saliera el sol. Si lo hacía de noche, era porque ya no había sol. Y si lo hacía toda la noche, era porque no había sol. ¿Por qué lo haría de noche? ¿Por qué lo haría de noche? Miren, Jesús dijo de esta manera: mientras el día dura, yo trabajo. O sea, Jesús, una de las cosas que hacía, era que durante el día Él se dedicaba ¿a qué? A trabajar. Y durante la noche, ya sea por la madrugada, antes de que saliera el sol, o por dijéramos, después del atardecer, o en veces toda la noche, se la pasaba ¿qué? Orando. Miren, la preparación para las cosas que uno quiere hacer, hermanos, es muy importante. Y algunos de nosotros no estamos acostumbrados a prepararnos para cuando vamos a hacer algo. Dicen por ahí un dicho bien mexicano: ay, Sebastián lo arregla. O sea, hay como salga, ¿no? Mas sin embargo, la persona que tiene el hábito o la disciplina de prepararse, esa persona comúnmente las cosas le van a salir mejor, porque se está preparando con tiempo.
Mientras Jesús oraba, hermanos, la oración para él era prácticamente preparación para el trabajo que iba a hacer durante el día. Y esta es una de las cosas que nosotros como discípulos tenemos que entender. Si queremos hacer el trabajo del Señor, si nosotros, escuche bien lo que le voy a decir, si nosotros seguimos el ejemplo de Jesús y nos preparamos, entonces téngalo por seguro que vamos a hacer un mejor trabajo. ¿Me explico? ¿Cuántos quieren hacer un mejor trabajo para el Señor? ¿Cuántos quieren que la obra que Dios le permite hacer pueda llevar o pueda tener o traer fruto? Entonces, para esto, hermanos, nosotros tenemos que prepararnos. ¿En qué dije? En la oración. El día de hoy, mire, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a trabajar un poquito. Voy a hacerlo más como enseñanza para que juntos podamos ir aprendiendo. Esto, hermanos, se los he compartido en parte, pero si Dios permite, el día de hoy y posiblemente la próxima semana voy a compartirlo en detalle. La oración, cuando Jesús le preguntaron, le dijeron, enséñanos a orar, Jesús dio un modelo, lo que fue el Padre Nuestro. En el Padre Nuestro, cuando nosotros miramos, ahí hagan de cuenta como si fuera una cápsula, dijéramos, concentrada en todo lo que puede llevar nuestra oración. Y en parte, hermanos, vamos a mirarlo, pero vamos a trabajar el día de hoy principalmente en cómo era lo que hacían los sacerdotes. ¿Qué era lo que los sacerdotes se dedicaban a hacer? ¿Sabía usted que usted, hermano, usted, hermana, es un sacerdote delante de Dios? Entonces, vamos a mirar qué era lo que ellos hacían cuando ellos iban a presentarse delante de Dios. Miren, vamos a ver si me ayuda un poquito la pantalla. Primero vamos a mirar, hermano, lo que es el tabernáculo. Dios le dijo a Moisés, mira Moisés, yo quiero que tú te hagas un tabernáculo. Moisés, siendo obediente a la voz de Dios, dice la Biblia que él hizo todo conforme a lo que Dios le había mandado que hiciera. Y en el lado izquierdo miramos tenemos una idea de lo que es una foto de lo que es el tabernáculo. Cuando Moisés, hermanos, hizo el tabernáculo, de ahí después vemos nosotros cómo David, en lo que era el arca principalmente, que estaba dentro de lo que era en el lugar santísimo, el arca continuamente ellos la tenían que mover de un lugar a otro. Y luego, entonces miramos nosotros cuando se construyó lo que se conoció como el templo de Salomón. En el templo de Salomón, dice la Biblia, que después de que Salomón terminó de edificar el templo, lo primerito que hizo, ¿verdad? Lo dedicó al Señor y en eso hizo una oración. Y la oración que Salomón hizo fue la siguiente. Le dijo, Señor, que tus oídos estén atentos a la oración en este lugar. Dice la Biblia, hermanos, que cuando Salomón terminó de orar, dice que la presencia, ¿verdad?, de Dios vino sobre aquel lugar. Y déjeme decirle algo, que cuando un sacerdote, un hombre, una mujer de Dios ora, es natural que la presencia de Dios llegue a ese lugar. Dios no está sordo, Dios escucha, Dios no ignora, Dios no está ocupado, Dios siempre tiene tiempo para usted y para mí si clamamos a Él de todo corazón. Hoy en día, hermanos, el tabernáculo ya no lo tenemos. La Biblia dice que usted, diga conmigo yo, yo soy templo, yo soy tabernáculo, yo soy morada del Espíritu de Dios. Entonces, a donde quiera que usted vaya, allí va el ¿qué? A donde quiera que usted vaya, va el tabernáculo de Dios, y donde va el tabernáculo de Dios debe de ir el Espíritu del Señor. Entonces, el tabernáculo tenía 3 partes
que era lo que era los atrios, que era vamos a decir, la entrada principal. Yo me lo imagino algo parecido como en una casa, para que más o menos nos demos una idea en un escenario, que estaba la sala, llamémosle lo que son el atrio, y luego después de los atrios se encontraba lo que era el altar de bronce. Yo lo pudiera comparar, por decirlo, con la cocina. Luego se encontraba lo que era el lugar santo. Y yo lo pudiera comparar con lo que es el comedor. Y luego estaba lo que era el lugar santísimo. Y lo pudiéramos comparar, por decir, con la recámara. Los atrios, el altar de bronce, el lugar santo y el lugar santísimo. En nuestro cuerpo, hermanos, o pudiéramos decirlo de otra manera, dividirlo en tres partes: los atrios, el lugar santo y el lugar santísimo. Hablar de los atrios, pudiéramos considerar lo que es nuestro cuerpo físico. El lugar santo, pudiéramos considerar lo que es nuestro espíritu, y el lugar santísimo, lo que es nuestra alma. Vuelvo a repetir: el cuerpo lo podemos considerar como si fueran los atrios, el lugar santo como si fuese nuestro espíritu, y el lugar santísimo como si fuese nuestra alma. Mi pregunta es: ¿cuántos de nosotros queremos que la gloria de Dios se manifieste en este tabernáculo? Dije, ¿cuántos queremos que se manifieste en este tabernáculo? Bueno, para que la gloria de Dios, hermanos, se manifieste, nosotros tenemos que entender que Dios en cierta manera tiene un orden. Acuérdese de una cosa: Dios es Dios de orden. Y esto es en lo que en ocasiones nosotros, sin darnos cuenta, fallamos. Una es que no seguimos el orden de Dios, o la otra es que no conocemos el orden de Dios. Y yo creo que ninguna de las dos nos favorece, sino más bien que queremos nosotros conocer el orden de Dios y seguir el orden de Dios. Entonces vamos a ver qué era lo que los sacerdotes hacían. Mire, lo primero que ellos hacían, dice la Biblia, que cuando entraban en los atrios se encontraba lo que era el lugar del holocausto. ¿Qué era este lugar del holocausto? Era donde se ofrecían lo que eran los sacrificios. Todas las personas, ¿verdad?, que traían alguna ofrenda, había diferentes clases de ofrendas que se ofrecían. Entonces ellos venían y traían aquella ofrenda y la ofrecían como un sacrificio a Dios. Cuando usted y yo entramos en la presencia de Dios y vamos a ministrar, hay dos cosas que nosotros tenemos que hacer. Número uno, tenemos que empezar a ofrecer sacrificios de labio que confiesen su nombre. ¿Qué es lo que vamos a ofrecer? Sacrificios de labio que confiesen su nombre. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que, por medio de nuestros labios, cuando estamos hablando al Señor, es confesar las grandezas que el Todopoderoso ha hecho en nuestra vida. Y por eso el salmista dice: entrad por sus puertas, fíjese bien, con acción de gracias. Algunos, cuando se trata de orar, en lugar de empezar a darle gracias, lo único que hace, como el niño berrinchudo, es empezar a pedir, pedir y pedir. Ese no es el orden de Dios. Lo primero que yo tengo que hacer es ¿qué? Darle gracias. Entonces, cuando miramos el sacrificio, podemos mirar por otro lado, mirar el sacrificio que Jesús hizo por nosotros. En el sacrificio que Jesús hizo por nosotros, entonces yo le puedo dar gracias por todo lo que representa su sacrificio para mí. De lo primero que yo le voy a dar gracias a Dios, porque Él ha perdonado todos mis pecados. ¿Cuánto les ha perdonado sus pecados Jesús? Yo le voy a decir: Señor, te doy gracias por el perdón de mis pecados.
Te doy gracias, Señor Jesucristo, por haberme librado del pecado y haberme librado de la muerte. Te doy gracias por haberme justificado, por haberme santificado y por haberme glorificado, Señor. Cuando nosotros, hermanos, empezamos a darle gracias a Dios por lo que Él hizo por nosotros, no por lo que nosotros hacemos, es una cosa muy diferente. ¿Por qué digo esto? Porque miren, fíjense bien lo que les voy a decir. Hay veces que nosotros, cuando andamos en esta carne muchas veces, en lugar de andar haciendo lo que es agradable delante de Dios, empieza a hacer cosas que no son agradables delante del Señor. Pero cuando yo empiezo a recordar lo que el Señor hizo por mí, el Señor me limpió, el Señor me perdonó, el Señor me justificó, el Señor me santificó y el Señor me glorificó. Entonces yo empiezo a agradecerle a Jesús por lo que Él ha hecho por mí. Ahora, es importante que nosotros recordemos esto, hermanos. El agradecimiento a Dios debe de ser cada día de nuestra vida. Así como las misericordias de Dios son nuevas cada día para nosotros, la gratitud de parte de cada uno de nosotros debe de ser continuamente. Entonces aquí, mientras yo estoy orando, le doy gracias por lo que Él ha hecho, número uno. Segundo lugar, le doy gracias porque Él me sanó. Le doy gracias por la vida. Le doy gracias por mi salud y le doy gracias por haber llevado toda enfermedad. Aunque en ese momento usted esté enfermo. ¿Por qué digo aunque en ese momento esté enfermo? Porque la fe no opera en las cosas que se ven o en las cosas que se sienten. La fe opera en las cosas que no se ven. Aunque yo esté enfermo, le voy a dar gracias a Dios por mi salud. Entonces, cuando nosotros, hermanos, le vamos dando gracias al Señor, la fe nuestra empieza a subir. Y si hay una cosa que se requiere cuando usted y yo estamos orando, es que nuestro nivel de fe esté al máximo nivel. Porque, hermano, si usted le va a pedir a Dios sin creerle a Dios, mejor no le pida. Está perdiendo su tiempo. Entonces, le da gracias a Dios por la vida. Le da gracias a Dios por su salud y le da gracias a Dios por haber llevado toda enfermedad. Y ahí, si usted quiere, le empieza a citar lo que su palabra dice, porque le va a estar hablando conforme a su palabra. Le dice: Señor, te doy gracias porque tú llevaste en la cruz del Calvario toda enfermedad, sufriste toda dolencia. El castigo de mi paz fue sobre ti y, Señor, por tus heridas yo fui curado. Bendito y alabado sea el nombre de Jesús. Si hay alguien, hermanos, que debe de vivir en salud, es el Hijo de Dios. El que no ha aprendido estas cosas, si está enfermo, dice: ay, mi enfermedad. Pues quédese con su enfermedad. Pero el que va aprendiendo a vivir por fe, va declarando las cosas que Jesús dice. Y usted y yo, como hijos de Dios, cada día tenemos que ir aprendiendo a declarar las cosas que Jesús ha hecho por nosotros. Ya que le doy gracias por la vida, por mi salud, por mi sanidad, le doy gracias a Jesús por haberme librado del fracaso y librado de la pobreza. ¿De qué me libró el Señor? Del fracaso y ¿de qué? Y la pobreza. ¿O por qué dice usted esto? Bueno, ahí le van algunos cuantos ejemplos y usted me dice cómo los mira. Fíjese bien. A Josué el Señor le dijo muy claramente, le dijo: mira, Josué, así como estuvo con Moisés, voy a estar contigo. Una cosa solamente le pidió a Josué, le dijo: esfuérzate y sé valiente. Cuando usted y yo nos esforzamos, fíjese bien lo que le voy a decir, a vivir lo que Dios enseña por medio de su palabra, Dios nos garantiza que todo lo que hagamos va a ser prosperado. ¿Me escuchó bien?
Cuando usted y yo entendemos, ok, Dios dice, mira mi hijo, quiero que hagas esto. Y si yo le creo a Dios y lo hago, entonces la garantía de Dios es que yo voy a ser prosperado. ¿Quién fue el que vino a quitar la maldición de nuestra vida? Cristo Jesús se hizo maldición por nosotros para que por su gracia usted y yo podamos experimentar todas las bendiciones de nuestro Señor Jesucristo. Miren, no hay cosa, yo no sé cómo usted se sienta cuando, por ejemplo, usted mira que todas las cosas le van caminando bien. ¿Cómo se siente usted? Si usted se siente bien. Pero cuando usted piensa o siente que las cosas van todas caminando en su contra, ¿cómo se siente? ¿Ah? Se siente mal. Bueno, déjeme decirle, empiece a declarar las bendiciones de Dios y hacer lo que el Señor Jesús dice por su palabra, y téngalo por seguro que las bendiciones de Dios van a fluir una tras otra y tras otra en el nombre de Jesús. Señor, te doy gracias por darme la bendición. Te doy gracias, Señor, por hacer prosperar mi camino. ¿Cómo dice el Salmo número 1? En la ley de Jehová, ¿qué dice? Está su delicia. O sea, usted se está deleitando en la ley de Jehová. Y en su ley, o sea, usted está meditando continuamente en la ley de Jehová. Y luego va la comparación. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y luego, ¿qué termina diciendo? ¿Y todo qué? Fracasará. Es palabra de Dios. Entonces usted en su oración le va a dar gracias a Dios por las bendiciones y por las victorias que están viniendo a su vida. Acuérdese, hablar por fe no es hablar lo que usted ve y lo que usted siente. Hablar por fe es lo que no está mirando y aún lo que no está sintiendo. Porque lo que se habla de lo que ya se mira, eso no es fe. Y dice la Biblia que todo lo que no proviene de fe es pecado. Así dice, ¿sí o no? Nos ha librado entonces de la maldición del fracaso y de la pobreza. Dice la Biblia, dice, Él se hizo pobre. Fíjese cómo dice, para que por su pobreza nosotros fuésemos enriquecidos. Entonces, cuando nosotros confesamos lo que Dios dice, lo creemos y hacemos lo que Él dice, usted y yo podemos esperar confiadamente las promesas de Dios. Ahora, lo principal que yo agradezco al Señor, o le debo de agradecer al Señor, es por haberme librado de la muerte. Su alma estaba destinada a la muerte eterna. Entonces decirle, Señor, gracias por haberme librado de la muerte. Aquí, hermanos, cuando nosotros vamos pensando y hablándole estas cosas a Dios, estamos nosotros mismos recordándonos la nueva identidad que Cristo nos ha dado. Algunos hermanos, cuando no tienen estas promesas en su mente, en su corazón, no las hablan con su boca, no las han creído, hermanos, viven como si no tuvieran a Cristo. Y si hay algo, hermanos, que el enemigo quiere es tener al creyente todo apachurrado, el Señor lo reprenda. Porque usted, como hijo de Dios, usted en Cristo Jesús es una nueva criatura. Si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces yo tengo claro, tengo definido cuál es mi nueva naturaleza. Mi nueva naturaleza en Cristo Jesús, aleluya, es que Él me perdonó, me santificó, me justificó, me redimió, me glorificó, me sanó, me libró de la maldición, del fracaso, de la pobreza y de la misma muerte.
Hermano, cuando uno le empieza a decir al Señor todas esas cosas, su espíritu cada momento se va levantando más. Y eso es lo que Dios anhela, es que nuestro espíritu se vaya levantando, hermanos, porque usted y yo reconocemos las bendiciones que Dios nos ha dado. Si hay algo que el Señor quiere, es que tu mente cada día se vaya renovando más. Por eso Romanos capítulo dice, y renovaos en el espíritu de vuestro entendimiento, para que comprobéis, para que te des cuenta, para que puedas asegurarte cuál es la buena, perfecta y agradable voluntad de parte de nuestro Dios. Entonces, mire, hermano, esto que les acabo de explicar, si usted lo va entendiendo un poquito mejor, todo esto tiene escrituras. Y usted lo va entendiendo y va aprendiéndose las escrituras que respaldan lo que le acabo de decir. Usted ahí ya se llevó unos 10, 15 minutos hablándole con el Señor. ¿Qué le ha pedido a Jesús hasta este momento? Nada. Algunos ya después de 5 minutos, ya como ya le hicieron toda la lista, toda su petición, ya no saben qué más decirle. Pero si usted y yo entendemos este modelo, como los sacerdotes aquí en este lugar, lo único que hacían ellos era presentar puros ¿qué? Sacrificios. Era todo lo que hacían. No hacían ninguna otra cosa. Y usted recuerde, como sacerdote del Dios vivo, usted es necesario que ofrezca sacrificios vivos, agradables a nuestro Dios. Cuando nuestra mente, hermanos, se va renovando, y ya le agradecemos nosotros al Señor, ahora aquí llegamos a una segunda parte. Mire, en esta parte, después del altar del holocausto, se encontraba lo que era el altar de bronce, o el lavac. Eso. Aquí se encontraba. El altar de bronce tenía dos cosas. Número uno, estaba hecho de lo que era se me va el nombre de este metal, de cobre, pero era brilloso. O sea, lo pulían tanto que esto llegaba el momento que le servía a usted casi como un espejo, donde usted se alcanzaba ¿qué? A mirar. Y juntamente dentro de ese altar de bronce había lo que era agua. Entonces, cuando usted y yo llegamos a este momento, ya que le dimos gracias al Señor por todas sus bendiciones, por todas sus maravillas, por todo lo que Dios ha hecho en nosotros, entonces ahora le vamos a decir al Señor, ok, Señor, ahora llego aquí a esta parte. ¿Qué era lo que hacían aquí los sacerdotes? Hacían dos cosas. Como el altar era de bronce, ellos se podían mirar, porque ellos como sacerdotes tenían que ir bien presentables ante Dios. En el bronce se podían mirar, porque se podía mirar su reflejo. Esa era una cosa, se miraban a ellos mismos, y la otra cosa era que se lavaban. La Biblia, hermanos, nos habla a nosotros acerca de la palabra, que la palabra de Dios es la que nos limpia. Y entonces, cuando usted y yo entramos en este punto, nosotros tenemos que hablarle al Señor conforme su palabra, de la misma manera, para que sea el Señor que por medio de su palabra y su Espíritu Santo nos limpie. ¿Y cómo es que le podemos hablar al Señor? Aquí es donde, mire, puede tomar usted una base. Fíjese bien lo que le voy a decir. ¿A Dios le gusta que le digamos las cosas específicas o de una manera general solamente? Dios le gusta que usted y yo seamos específicos. Aquí nosotros podemos ser específicos con Dios. Y una de las formas que lo podemos hacer es conociendo los 10 mandamientos de Dios. Una vez le pregunté a una persona, ¿dónde están los 10 mandamientos? En la Biblia. Gloria a Dios. Mire, algunos hermanos, ya tenemos años
Y si les preguntara ahorita los 10 mandamientos, posiblemente no los completemos. O no los completen, perdón. Ahora, si no me lo sé, ¿cómo creen que los voy a poder estar llevando en práctica? ¿O cómo puedo hacer conciencia para ver si los estoy practicando? Porque acuérdense de una cosa. Dios tiene sus promesas para aquellos que viven su palabra. ¿Para quiénes? Para los que ¿qué? Palabra. Bueno, vamos a ver. Entonces, imagínese usted como sacerdote, ahorita usted presentándose. Por aquí hay un par de espejos, a ver si se alcanzan a mirar por allí, a ver si se alcanza a mirar usted. Y véase usted a sí mismo y lo primero que le diga al Señor, o pregúntele al Señor: Señor, ¿hay dioses ajenos delante de ti? Porque lo primero que Dios dice, no tendrás ¿qué? Miren, hermanos, dioses ajenos no es solamente una imagen. Que dicho de paso, hay algunos que posiblemente tengan por ahí imágenes guardadas. Las imágenes son abominación delante de los ojos de Jesús. Cuando usted ofrece sacrificio a una imagen, dice la Biblia, de acuerdo al libro de Corintios, usted está ofreciendo sacrificio, escuche bien, a los demonios. Entonces, en el primer mandamiento usted se detiene: Señor, ¿hay alguna imagen? ¿Hay algún otro, algo más que esté ocupando tu lugar? Ahora, como dije, imágenes o dioses no solamente son una imagen. Dioses puede ser toda aquella persona u cosa o actividad que ocupe el lugar de Dios. ¿Me escuchó bien? Toda aquella persona, cosa o actividad que ocupe el lugar de Dios. Mire, yo entiendo una cosa, hermanos, que el trabajo lo necesitamos, ¿sí o no? Ahora, ¿Dios cree que sabrá que necesita el trabajo usted, sí o no? Pero déjeme decirle algo: cuando usted pone en primer lugar el trabajo que a Dios, usted tiene un ídolo grandotote allí. Usted es un avaro. ¿No sonó ya bien eso? Pero hermano, ¿tengo que trabajar? Claro que sí, todos tenemos que trabajar. Pero fíjese bien, cuando usted y yo ponemos al Señor en primer lugar, ¿cómo dice Mateo capítulo 6? Buscad primeramente el trabajo. ¿Aún no dice el trabajo? Algunos su ídolo es el trabajo. Algo otro su ídolo es su propia familia. ¿No tiene imágenes en su casa? Pero le da más prioridad a su familia que a Dios. Entonces, cuando yo me miro ahí en el primer mandamiento es que, escúcheme bien, que ninguna imagen, ninguna cosa, ningún objeto, ninguna circunstancia, ninguna persona tomen el lugar de Dios. Porque acuérdese, Dios es un Dios celoso. Entonces, cuando uno entiende esto, hermanos, al pararse en este momento, es momento de analizarse a uno mismo. Señor, ¿hay idolatría en mi corazón? Enséñame. O sea, es una reflexión que tenemos que hacer cada día, hermanos. Mire, el pueblo de Israel, fíjese bien lo que le voy a decir, el pueblo de Israel, cuando van por el desierto, ellos pensaban, ellos iban muy tranquilos, según ellos no iban adorando a dioses ajenos. Cuando va Moisés a recibir los 10 mandamientos y ven que Moisés no regresaba, ¿qué hace el pueblo de Israel? A ver, mira, pues como no llega Aarón, no llega Moisés, pues aquí necesitamos algo. Y ¡pum! ¿Se hacen qué? Un becerro de oro. El humano, estamos muy expuestos a hacernos ídolos, hermanos. Y si hay algo que es abominable a los ojos de Dios, es la idolatría.
Entonces cuiden su corazón que no haya idolatría. Luego dice que no haya dioses ajenos delante de ti. Entonces allí mientras yo cuando uno le está hablando al Señor, le dice: Señor, ¿hay idolatría en mi corazón? ¿Hay dioses ajenos delante de ti? ¿O te estoy adorando en espíritu y te estoy adorando en verdad? Y esto, hermanos, es para reflexión de uno, porque es Dios. ¿Y quién está orando? ¿Quién más? No, escuche bien. ¿Quién y quién está orando? ¿Es Dios y quién? Y diga conmigo: yo. La oración es algo personal. Entonces Dios, hermanos, aquí nosotros mirando en esta parte, vemos que no haya dioses ajenos, que no haya idolatría en nuestro corazón. Número 3, que no tome el nombre de Dios en vano. Tomar en el nombre de Dios en vano puede suceder comúnmente de dos maneras. Número 1, cuando uno jura. Uno dice: y te juro. La palabra juro, usted quítela de su vocabulario. No juréis por el cielo, ni juréis por la tierra. Cristo lo dijo de una manera más clara: o que tu hablar sea solamente sí, o sea tu hablar no. O sea que seamos de una sola palabra. Si es sí, ok, es sí, y si es no, es no. Por eso Proverbios dice que cuando nosotros hablamos algo, ¿verdad?, que dice que el hombre, aunque haya hablado algo que vaya en contra de él mismo, no por eso cambia. Algunos creyentes que no están firmes son bien cambiantes. Hoy andan bien contentos y mañana andan por el suelo. Hoy bien animados y el día de mañana todos desanimados. Por eso Santiago lo dice claramente: el hombre de doble ánimo es inconstante ¿en qué? En todos sus caminos. Que usted, Señor, que mi hablar sea sí o mi hablar sea no. Punto. Si dije que sí, pues vamos a hacerlo, no importa lo que sea necesario que hacer. Y si dije que no, pues sencillamente es no. Número 4, ¿cuál es el mandamiento número 4? Ayúdenme, por favor. No lo está leyendo, ¿verdad? Acuérdate del día de reposo para santificarlo al Señor. El Señor dice claramente: 6 días trabajarás y el séptimo, ¿lo qué? Lo santificarás al Señor. Aquí nosotros, hermanos, yo creo que honestamente, si nos vamos con ese principio, aquí le daríamos crédito, ¿verdad? Hay algunas personas que se enfocan literalmente a lo que es el guardar un día. Pero cuando la Biblia dice santificar al Señor, vemos nosotros lo que Jesús hizo precisamente hablando del día de reposo. Cuando en el día de reposo, por ejemplo, allí sus discípulos agarraban espigas. No me recuerdo otro pasaje ahorita, pero les dicen al Señor, dice: bueno, ¿y por qué ustedes no guardan el día de reposo? Y entonces Jesús ya les hace ver, ¿verdad?, que Él era mayor que el día de reposo. Pero aquí, hermanos, el principio es cuando dice la palabra santificarlo. En otras palabras, pudiéramos considerarlo en esta forma también: vivir una vida en santidad. ¿Vivir una vida en qué? En santidad. Entonces yo tengo que preguntarle al Señor: Señor, ¿estoy viviendo una vida en santidad delante de ti? Esa es la pregunta que yo le debo de hacer al Señor y me debo de hacer a mí mismo. Y luego el mandamiento número 5, ¿cómo es? Número 5, sin leerlo. Ya los puse en aprietos. Honra a tu padre
y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. A los padres, hace unas semanas hablábamos acerca de esto, los hijos, perdón. Si nosotros queremos que ese mandamiento con promesa sea una realidad en mí, yo tengo que asegurarme de honrar a mis padres. A mis padres yo los honro en 3 maneras principales. Número 1, respetándolos. A pesar de que yo piense que no tengan la razón, ¿los debo de qué? Respetar, porque son mis padres. Algunos porque ya nos creemos muy inteligentes, le decimos, no, usted no sabe nada. Cállese, como que respete. El respeto a los padres es una cosa muy, muy delicada, porque la Biblia dice que lo que usted siembra, eso es lo que va a cosechar. Respete a sus padres y tenga la confianza que sus hijos lo van a respetar. Número 2, sobre todo en el Señor, obedezca a sus padres. ¿Sea qué? Obediente. Obediente. Cuando le están hablando sobre todas las cosas del Señor, ser obediente es una grande bendición. Y esto, hermanos, sucede sobre todo en la juventud. Me acuerdo yo cuando tenía mis teenage, yo quería comerme al mundo entero. Pero después uno se va dando cuenta qué mal andaba uno. Qué hermoso cuando uno va adquiriendo la sabiduría de Dios y va siendo obediente a los padres. Luego a veces yo escucho a los hijos, ya vas a empezar otra vez. Y usted nada más con Dios. Pues ¿qué más te podemos ofrecer, hombre? ¿Hay algo mejor que Dios? No seas necio, hijo. Obedece a tus padres. Y otra manera de honrarlos es ayúdales. Sobre todo si ya trabajas, ayúdales. No seas de Monterrey. Ayúdales a tus padres, aunque no lo necesiten, ayúdales. Porque acuérdese, lo que yo siembro, eso es lo que voy a cosechar. Entonces en esta oración, fíjese cómo ahorita ya aquí ya tengo como 15 minutos hablando. Si usted le habla a Dios sinceramente, ahí se va a detener un buen rato usted. Porque servir a Dios no es de los labios hacia afuera. Servir a Dios es pedirle a Dios que me dé la sabiduría para vivir su palabra, para vivir lo que su palabra me enseña. El mandamiento número 6 dice: no matarás. Y hoy en día, usted no precisamente para estar cometiendo pecado en ese mandamiento, no precisamente tiene que matar. Cuando usted aborrece, cuando usted odia o no sabe perdonar, usted está matando. Usted está haciendo un homicidio espiritual. Hay odio, hay rencor, hay resentimiento en mi corazón, Jesús. Si hay, Señor, te pido que me perdones. Te pido que me limpies y que me ayudes a pedir perdón de todo corazón. Porque Jesús en el Padre Nuestro dice que si yo no perdono a los hombres sus ofensas, tampoco mi Padre me perdonará. El número 7 dice: no robarás. El otro día alguien en broma dijo, pero muy bien dicho, dice que un pastor vinieron a recogerlo en el aeropuerto y uno de los hermanos le iba a ayudar con la maleta. Y antes de que agarrara la maleta, le preguntó al hermano que venía con él: ¿este hermano diezma? Y le dijo: y bueno, ¿y eso qué tiene que ver si diezma o no diezma? Dice: pues es que si roba a Dios, también a mí me puede robar. El que no diezma, ¿a quién está robando?
Y dice, yo no soy ratero, pero sí lo está robando. Está robando. Porque usted no está honrando a Jesús. Usted no le da su tiempo a Dios, usted le está robando. Pero qué hermoso, hermanos, cuando nosotros nos detenemos sinceramente en estas cosas y no hacemos una oración a la ligera. Los sacerdotes, antes de que pasaran de aquí al lugar santo, tenían que hacer, ahora sí como dicen, un check-up, from the neck up, de la cabeza a los pies. Número 8 dice, no adulterarás. No sé si es el 7 o el 8 por ahí, que quizás ese esté con... No adulterarás, el número 7, y número 8, no robarás. Algunos no adulteran físicamente, pero adulteran en el internet, en la fornicación, en la pornografía. Pero si viene aquí a la iglesia bien santo. Aquí es donde uno tiene que, mira hermanos, aquí tiene uno que dejar que Dios le haga un rayos X. Ya le dio gracias a Dios por todas sus bendiciones. Dijo, a ver, mijo, venga, vamos a chequearlo, a ver cómo anda. A ver cómo anda espiritualmente usted. Las mujeres en las novelas se hacen las protagonistas de la novela y se enamoran hasta del galán. En lugar de estar viendo las novelas, póngase a orar, hombre. Pues también los hombres, yo creo, no nomás las mujeres. Número 9, no hablarás falso testimonio en contra de tu hermano. Si no tiene nada bueno que decir de su prójimo, de su hermano, ¿sabe qué? No hable. Y si va a hablar verdad, háblela en amor, en humildad y en justicia delante de Dios. Cabalga sobre palabras de verdad, de humildad y de justicia, y tu diestra te enseñará cosas poderosas. Y número 10, no codiciarás. ¿Y porque esta persona tiene más que yo? ¿Y acaso yo no podré? ¿Sabe qué estoy haciendo ahí? Estoy codiciando. Aprenda a vivir contento y agradecido con lo que Dios le ha dado. Darle gracias a Dios. Vivir lleno de contentamiento. Miren, hermanos, últimamente yo estoy aprendiendo. Dice el apóstol Pablo que teniendo sustento, diga conmigo sustento, y abrigo, estemos contentos. O sea, con que tenga que comer y tenga que cubrirse, usted y yo debemos de estar ¿qué? Contentos. Si viene extra, pues gloria a Dios. Pero no ande de codicioso, de envidioso o de avariento. ¿Los mandamientos son una opción para el Hijo de Dios o se trata de obedecerlos? Algunos los miro con una carita como diciendo ya párele. El rayo, deje que el rayo X pase. Mira, hermano, si usted y yo nos sentamos aquí, les digo, nos sentamos media hora yéndonos de uno por uno, examinándonos a conciencia. Ahora le voy a decir una cosa. Si usted es sincero con Dios, usted se da cuenta en dónde no anda bien, ¿sí o no? ¿Y sabe qué tiene que hacer? Pídale perdón a Jesús. Señor, he sido idólatra, perdóname.
Señor, he hecho esto, perdóname. Lo que sea, pídale perdón a Jesús y no lo siga haciendo. Arrepiéntase de todo corazón. Porque, hermanos, si hay algo que nosotros, aleluya, podemos de la misma manera proclamar, es que la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Bendito sea el nombre de Jesús. Porque Dios en esta parte, hermano, no quiere para que te detengas y al rato te sientas todo mal, todo deprimido. No, no se trata de eso. Arrepiéntete. El miércoles les decía a los hermanos que un hermano que iba a predicar por primera vez y se puso todo nervioso. Y nomás les decía a los hermanos, y dijo el Señor, arrepiéntate. No hablaba muy bien español, y arrepiéntate y arrepiéntate. Y quiero ponerme nervioso para decirle que si en estos 10 mandamientos hay uno donde a usted le está llegando a su corazón, en el nombre de Jesús yo le invito a que se arrepienta en el nombre de Jesucristo. Que cambie su corazón, que cambie su vida, que su corazón, aleluya, se haga conforme al corazón de Dios. Mire, hermanos, cuando nosotros nos sinceramos con Dios en esta forma, le digo, aquí media hora usted se la puede pasar llorando con el Señor. Y todavía no le ha pedido nada. ¿Se da cuenta, hermanos? Esto es preparación para poder hacer el trabajo. Si usted y yo no nos preparamos, por eso hacemos un trabajo mal hecho y algunos no hacen nada. Y se lo dije a usted, no se lo dije a nadie más. Porque no se prepara. El diablo lo quiere tener allí todo apachurrado, todo oprimido, todo enojado, todo iracundo, todo frustrado, todo deprimido. El diablo así lo quiere tener. Pero en este día reprenda al diablo en el nombre de Jesucristo. Dígale, diablo, tú no vas a poder. Yo me voy a levantar en el nombre de Jesús. Me voy a levantar con tu poder, Señor. Lo que el diablo quería hacer para mal, en este día, en el nombre de Jesucristo, yo me levanto y digo, diablo, mundo y carne, no tienes poder sobre mí, porque mayor es el que está conmigo que el que está en contra de mí. Alabado sea Jesús. Puestos en pie, por favor, en el nombre de Jesús. Aleluya. Yo le quiero invitar a aquel que quiera venirse al Señor y decirle, Señor, si yo voy a doblar mis rodillas, Señor, yo te voy a agradecer el día de hoy y te voy a pedir que examines mi corazón. Todo aquel que le quiera agradecer al Señor y pedirle al Señor que lo examine, véngase en esta hora en el nombre de Jesús. La oración no se trata de enseñar, la oración se trata de vivir, de hacerlo en el nombre de Jesús. Jesús dijo, cuando ores, no cuando pienses, no cuando sientas, no cuando te digas, no cuando aprendas. Si hay algo, si tú quieres, escucha bien lo que te digo, si tú quieres agradecerle a Jesús y si tú quieres que el Señor escudriñe tu corazón, aleluya, profundamente, dígale, Señor, levanta tus manos, dile, aquí estoy, Jesús. Aquí estoy, Señor Jesucristo. Tú conoces mi corazón, Señor. Tú conoces mi vida, Jesús. Padre, vengo delante de tu presencia, Señor Jesucristo. Dándote gracias, Señor, porque tú me amas, Jesús. Te doy gracias, Señor, aleluya, por la salvación de mi alma, Jesucristo. Te doy gracias, Señor, por haberme librado, Señor, del pecado y de la muerte, Señor Jesús. Te doy gracias por haber llevado toda enfermedad, Dios mío, haber sufrido toda dolencia por mí, Señor. Te doy gracias, Padre soberano, Señor, por librarme del fracaso, Jesús. Por librarme de la pobreza, Señor Jesucristo. Te doy gracias, oh Dios, aleluya, por hacer prosperar mi camino, Señor.
Te doy gracias, Padre, por todos tus favores y misericordias. Doy gracias por ayudarme a reconocer quién soy en ti, Jesús. ¿Qué tengo en ti, Señor Jesucristo? ¿Y qué puedo hacer, Dios mío, en ti? Ahora te ruego, llévame, Jesús. Llévame, Señor, en tu palabra, Jesús. Libra mi alma de toda idolatría, Señor. Líbrame. Líbrame, Jesús. Líbrame de toda egolatría, de todo egocentrismo de mi corazón, Señor. Líbrame. Líbrame, Padre Santo, que no haya dioses ajenos delante de ti, Señor. Que solamente a ti, Jesús, te pueda adorar en espíritu, Señor. Que solamente a ti, Jesús, te pueda adorar en verdad, Señor. Líbrame, líbrame, Jesús. Líbrame, Padre. Tu palabra, Señor Jesús, me limpie, Jesucristo. Tu palabra me purifique, oh Dios. Tu palabra me santifique, Rey. Me justifique.